En Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, y esta tarde vamos a estar en el verso 11 en adelante. Primera de Pedro capítulo 2, verso 11 en adelante. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te han criticado por ser cristiano? ¿Alguna vez has escuchado esa frase, ¿y eso qué es cristiano? ¿Verdad que todos hemos escuchado esa frase? ¿Y eso qué es cristiano? Bueno, y lo que sucede es que hay gente, y Pedro, el apóstol Pedro nos va a hablar en esta sección de la palabra de Dios, de que hay gente que él llama los incrédulos o los gentiles, que les gusta criticar. Y bueno, hay que ser sinceros y honestos. O sea, la realidad es que todo ser humano, todos nunca estamos satisfechos con nada, ¿o no es verdad? Entonces, tenemos que juzgar y criticar. Pero claro, mucha gente comienza a hablar y comienza a decir cosas, ¿verdad? Y juzgamos a los políticos, ¿verdad? De lo que deberían de hacer. Y es más, si los políticos pensaran como yo, el mundo estaría resuelto. Pero como no piensan como yo, por eso estamos así, ¿verdad? Entonces, y cada uno de nosotros tenemos nuestras opiniones en cuanto a política, tenemos nuestras opiniones en cuanto a religión, ¿verdad? O en cuanto a costumbres religiosas. Y cada uno comienza a criticar, y criticamos a los políticos, y criticamos a los miembros del gabinete, y criticamos a Trump, y criticamos a todo mundo, a Maduro lo criticamos, y tenemos, ya estoy hablando de más, pero nos gusta criticar y nos gusta decir nuestra opinión. Y la realidad es que todos nosotros tenemos y vamos a decir algunas cosas. Y Pedro dice, sin embargo, hay algunos que tienen falsas expectativas acerca de los cristianos y los juzgan y comienzan a hablar cosas que ni siquiera saben y comienzan a hacer juicio, no solamente a criticar, sino a hacer juicio y a decir cosas tremendas que no son verdad. Y claro, mire, nosotros no podemos hacer que toda la gente esté de acuerdo con nosotros y caerle bien a todos, ¿es verdad? Digo, yo quisiera caerle bien a todos, pero la realidad es que a veces me cuesta trabajo con algunas personas. Pero mire, ¿el Señor Jesucristo le agradó a toda la gente? Y era el Señor Jesucristo y lo criticaron. Y el Señor Jesucristo le dijo a las personas que lo juzgaban y lo criticaban, le dijo, bueno, ustedes están como aquellos que dicen que les toqué la flauta para que bailaran y no bailaron. Y luego les toqué un canto fúnebre para que lloraran y no lloraron. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron, demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre que no come y bebe, que come y bebe y dice, se junta con publicanos. O sea, nunca vamos a agradar a las personas. Y claro, también digamos que hay algunos cristianos que no dan buen testimonio. ¿Usted ha conocido cristianos que no dan buen testimonio y que más bien avergüenzan el nombre del Señor Jesucristo? Mire, le voy a platicar una historia triste. Cuando estaba pastoreando la iglesia ahí en Carolina del Norte, un día llegó un muchacho mexicano y comenzó a visitar la iglesia y así con cierta renuencia, pero me acerqué a él y comencé a platicar con él y entonces ya me empezó a aceptar, empezamos a platicar, empecé a ayudar en varias cosas y acercarme a él y a conocerlo un poco mejor. Él tenía varias situaciones. Estaba mal de los riñones, le tenían que hacer diálisis cada tercer día, había perdido su trabajo, varias cosas que habían sucedido. Es más, lo conocí en el hospital, ahí fue donde alguien me habló y me dijo, este muchacho en el hospital, fui al hospital, lo conocí ahí, lo invité a la iglesia y así pasó. Y un día me contó su historia y me dijo lo siguiente, ¿por qué no estaba muy seguro de ir a la iglesia? ¿Por qué se sentía renuente de ir a la iglesia? Él podía trabajar algunas horas porque usted sabe, cuando le hacen diálisis se queda todo muy mal físicamente, le cuesta trabajo recuperarse. Entonces solamente podía o martes o jueves trabajar o sábado y domingo. Eran los días que podía trabajar y él ponía pisos, hacía remodelaciones.
Dice que un día lo contrató una señora para que le pusiera un piso de madera. Entonces ahí lo tienen poniendo el piso en madera, pero madera de original, no. Y ahí estuvo lijando la madera, pintando, barnizando. Dice que la señora cada que lo veía entraba y veía, oh, good, oh, very good, oh, right. Cuando terminó el piso, la mujer llegó y dijo, esto no me gusta, esto no está bien, yo no les voy a pagar. Y háganle como quieran. Entonces, y usted sabe, muchas veces cuando una persona no tiene papeles, le da temor acusar o ir a las autoridades y decir. Entonces se quedó, perdió su trabajo, o sea, nunca ganó nada de ese trabajo, lo hizo gratis. Y un día que lo invitaron a la iglesia, llegó a la iglesia y ¿a quién creen que se encontró levantando las manos y adorando a Dios? Dice, desde ese entonces, cuando yo vi eso, me di la vuelta y me salí. Y yo dije, yo no puedo llegar a un lugar donde voy a encontrar gente que se comporta así. Y qué terrible es que nosotros y lo que está hablando Pedro en este pasaje es precisamente eso. La gente te va a criticar. Dice, pero si sufres como cristiano por hacer lo bueno, cuando tú caminas con el Señor, vas a callar las bocas. Pero cuando tú no caminas con el Señor y tu vida dices que eres cristiano y vives de esa manera, lo único que haces es blasfemar el nombre de Jesucristo. La gente siempre te va a estar viendo cuando eres cristiano. Siempre te va a estar viendo. Y escucha lo que pasó a un pastor iraní. Él ahora está acá, un testimonio tremendo. Pero cuando él tuvo que huir de Irán por persecución política, salió de Irán, estuvo a punto de que lo mataran. Dice, yo no sé cómo me mataron, estaba yo en el paredón de fusilamiento. Y yo no sé cómo no me fusilaron ese día. Pude salir y entonces pedí refugio y me vine a los Estados Unidos. Cuando llegué a Estados Unidos yo no hablaba absolutamente nada de inglés. Y dije, bueno, voy a ir a aprender, me voy a ir a un centro comercial, a un mall, y me voy a sentar ahí y voy a empezar a escuchar lo que dicen. Entonces, llegó a un centro comercial y se sentó ahí para escuchar. Y entonces se acercó una mujer y entonces comienza a hablar en inglés con él. Pues lo vio ahí, se sienta y comienza, y él no hablaba inglés básico, ¿no? Algunas palabras. Y entonces la mujer cristiana le quiere testificar. Entonces le dice, el iraní le dice, yo acabo de llegar hace 15 días, no conozco a nadie. Ah, ¿no conoces a nadie? No conozco a nadie. Acabo de llegar hace 15 días, no hablo bien inglés. Y entonces la mujer, queriéndole testificar, le dice, oye, ¿y conoces a Jesús? Y el iraní le dijo, ¿no le acabo de decir que llegué hace 15 días y no conozco a nadie? En su vida había escuchado hablar de Jesús. Es más, ellos le dicen Isa, es el nombre de Jesús en persa y en árabe, Isa. Entonces, ella le empezó a testificar y él entonces vio su relación vio a esta mujer con su esposo y con sus hijos y vio la relación de amor que tenían y lo invitaron a su casa a comer y se convirtieron en unas personas dando testimonio del evangelio. Y él decía, no puede ser esto es actuado. Entonces, para asegurarse de que eso no fuera actuado, los comenzó a espiar. Iba a su casa, se escondía y comenzaba a ver por las ventanas para ver si era verdad ese amor que se profesaban y que lo veía en las calles. Dice, ahora ya sé que eso se llama stalking y eso está penado. Pero en aquel entonces yo quería saber. Escucha, siempre hay alguien que te va a estar observando para ver si es verdad que lo que dices creer lo estás viviendo. ¿No es verdad? Vamos a leer entonces primera de Pedro, capítulo 2, ya lo tiene ahí. Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a leer primera de Pedro 2 a partir del verso 11. Y dice la palabra de Dios así: amados,
yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan en el alma, manteniendo su manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Por causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron ustedes sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias que nos quieres hablar en esta tarde. Pedimos que abras nuestros oídos, y queremos abrir nuestros oídos y nuestro corazón para que tú hables, Señor, y que te encuentres con nosotros en nuestra necesidad. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, tome asiento. Entonces Pedro está escribiendo esta carta para animar a los creyentes a vivir de una manera que refleje a Jesucristo. Y el mensaje esta tarde se llama Viviendo como seguidor de Jesucristo. Y lo primero que nos dice Pedro en esta carta es que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nosotros aquí en este mundo, dice Pedro, ustedes son como extranjeros y peregrinos. Es decir, nosotros no pertenecemos a este mundo. Y él nos está hablando y escribió esta carta. ¿Se acuerda para qué escribió esta carta? Lo hemos dicho varias veces, creo que cada mensaje de esta carta hemos dicho para qué escribió esta carta. Para animarnos, para exhortarnos y para decirnos y para dar testimonio, dice en 5:12, y para dar testimonio de que esta es la verdadera gracia. Así es que en esta sección de su carta nos va a decir cómo podemos vivir de una manera que tenga impacto en el mundo para la gloria de Cristo. ¿Cómo podemos vivir como seguidores de Jesucristo en este mundo que dice es hostil? Somos extranjeros. Este mundo no es donde pertenecemos. Estamos aquí como extranjeros, como peregrinos, estamos aquí de paso. Y entonces, en primer lugar, ¿cómo podemos vivir como un seguidor de Jesucristo? Dice la palabra de Dios ahí en el verso 11 y 12 que debemos vivir de tal manera, dice, que demos un ejemplo. En el verso dice, el verso 12, mantengan su buena manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios. Es decir, vivan una vida ejemplar, mantengan esa buena manera de vivir entre los gentiles. Y este es un gran reto para cada uno de nosotros, porque ¿a quién le gustan los retos? ¿A usted le gustan los retos? Algunos de nosotros nos gustan los retos. Ahora a él les va más difícil. ¿A quién le gustan los compromisos? A casi nadie de nosotros nos gusta comprometernos. Vivimos una cultura de, oye, te invito a la iglesia. Si puedo, voy. Porque no me quiero comprometer a decir, sí, ahí estoy el sábado o ahí estoy el domingo. No nos gusta
comprometernos. Pero déjeme decirles, si usted es cristiano, ser cristiano significa estar comprometido completamente con Dios. Eso que es, si usted va a ser un cristiano que crece, que da el fruto al 30, al 60, al 100 por uno y que va a impactar este mundo para Cristo, usted tiene que estar 100% comprometido. ¿Se acuerda de ese canto que decía, I surrender all? Yo me rindo a ti, es un himno. I surrender all to Jesus, I surrender all. Los old timers como yo lo conocemos, ¿verdad? Pero dice, todo lo que soy lo rindo a ti. Pero yo me hice una nueva versión para este tiempo, se llama I surrender 5%, I surrender 3%, 3%, I surrender 2%. Ya le bajé. ¿Por qué? Porque no nos gusta comprometernos. Tenemos tantas actividades, tantas cosas que no nos gusta comprometernos. Pero el Señor nos pide a nosotros compromiso. Ahora déjame preguntarte, ¿qué harías si el Señor Jesús en este momento de pronto entra por esa puerta y llama tu nombre y te dice, José Luis? Yo no sé si hay algún José Luis aquí, pero si dice José Luis o María, a lo mejor no hay ninguna. ¿Quieres comprometerte conmigo? ¿Qué le contestarías? ¿Qué le contestarías si el Señor te viene y personalmente te dice, ¿quieres comprometerte a caminar conmigo? ¿Y sabes por qué no queremos comprometernos? Porque nuestra forma de vivir a veces aleja a las personas de Jesucristo en lugar de acercarlas a Jesucristo. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? Dice, ¿cómo puedo vivir? Bueno, aquí dice que llevando una vida ejemplar, y en el verso 11 nos dice, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de todos los deseos carnales. Es decir, apártate de todos los deseos pecaminosos. Y cada lucha hay un día, cada día hay una lucha que nosotros tenemos que enfrentar entre obedecer a Dios y hacer lo que nosotros queremos hacer. Y esa es la lucha que hemos estado viendo en los grupos de conexión, la lucha de la carne contra el espíritu. Pero una persona que se ha arrepentido sinceramente, una persona que realmente le ha pedido al Señor Jesucristo que venga a su vida, el Espíritu Santo de Dios, escucha, el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida cuando tú te has arrepentido y le has pedido perdón y le has pedido que sea tu Salvador. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a tu vida y tu cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. Ahora, y esto es lo que hace que ahora que el Espíritu Santo vive en ti, comiences a tener esa lucha que antes no tenías, porque antes hacías las cosas y ni siquiera te molestaba, no había ninguna lucha, no tenías que decidir, simplemente hacías lo que querías y no había ninguna repercusión, no había ningún pensamiento, ¿y para qué lo hice? Pero ahora que el Espíritu Santo vive en ti, comienza la lucha, que quiero hacer lo que Dios me pide, pero los deseos pecaminosos me inclinan hacia estas partes. Pero déjame preguntarte, ¿te gustaría vencer los deseos de la naturaleza pecaminosa? Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Y dice, ¿y eso dónde se compra? Voy a la tienda y pido, deme 4 litros de Espíritu Santo que me lo voy a... No, ¿cómo te llenas del Espíritu Santo? La Biblia dice, y sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. La adoración a Dios. Comienza a leer la palabra de Dios, comienza a meditar la palabra de Dios, comienza a memorizar la palabra de Dios, comienza a orar la palabra de Dios, pide al Señor que te llene cada momento, que tome control de tu mente y que cuando pase la muchacha esa, ¿verdad? Que de repente viste, ¿te acuerdas que la palabra de Dios dice que cualquiera que viene una mujer para desearla en su corazón, adultera con ella? Una vez un predicador dijo, no puedes dar la segunda mirada. Entonces como si ya la veías la segunda vez ya era pecado, entonces era así. Porque nada más era una sola vez. Malo es la vez y luego ahí va la segunda.
Eso era. Pero ¿por qué no mejor? Como dice Job, haz un pacto con tus ojos. Job dijo, yo hice un pacto con mis ojos para no ver mujer extraña. Y en la que ves, no, pues es conocida. Pero haz un pacto con tus ojos, lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Cada uno de nosotros tenemos luchas con diferentes cosas, con malos hábitos, con cosas que hemos adquirido durante nuestra vida, ¿verdad? Algunos están cautivos al alcohol, algunos están cautivos al tabaco, otros están cautivos a la pornografía, otros están cautivos al sexo, otros están cautivos al chisme y a la mentira y a la extorsión y a pedir prestado, ¿verdad? Hay gente que pasa por todas estas cosas. Pero déjame decirte, la palabra de Dios te dice, si te llenas del Espíritu Santo, puedes vencer. Ahora, tal vez esta tarde tú estás aquí y dices, pero yo nunca he creído en el Señor Jesucristo. Yo he escuchado mucho, pero nunca le he entregado mi vida a Jesucristo. Tu primer paso para poder vencer es entrégale tu vida a Jesucristo. Entrega tu vida al Señor Jesucristo. Dile, Señor Jesucristo, yo no puedo solo. Yo no puedo sola, te necesito en mi vida. Y entonces cuando tú pides al Señor Jesucristo que venga a tu vida, el Espíritu Santo comienza a hacer los cambios de adentro hacia afuera. Conoce quién eres, porque tú eres un hijo de Dios. Y solamente estás de paso en este mundo. Mira, hay una historia maravillosa que escuché hace muchos años de un predicador que se apellidaba Richards. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Pero contó una historia que me quedó aquí en la mente y me ha ayudado muchísimo en mi vida como creyente. Y se trata de un nido de águilas. Y ese nido de águilas tenía unos aguiluchos ahí. Y usted sabe que las águilas forzan a sus hijos a volar, a sus crías a volar. Y para enseñarles a volar y decirles ya es hora de volar, los avientan del nido y el aguilucho tiene que o abrir sus alas o abrir sus alas, porque la próxima parada es el piso, ¿no? Entonces esta águila tenía sus 3 aguiluchos ahí y un día los aventó. Y los aguiluchos pues no abrieron sus alas y nada más dijeron como el periquito aquel, ¡echen paja! Y allá fueron a azotar los aguiluchos. Y entonces mientras que se levantaban y se les quitaba lo atolondrado, ¿verdad? Pasó una parvada, así se dice, ahí les va la palabra en mexicano, de guajolotes. Ahora usted dice, ¿qué es guajolote? Un pavo. Nada más que nosotros tenemos muchas palabras que vienen del náhuatl. Guajolote, aguacate, todas esas palabras son de origen náhuatl. Chapulín, por ejemplo, que dicen, ¿qué es el chapulín? Es un saltamontes, ¿no? ¿Qué es un ahuehuete? Es cuando te forzan a hacer. No, ese no, eso es un árbol. Ese es un árbol, no es nada que ver. Pero estos 3 aguiluchos andaban ahí y cuando llegan estos pavos, pues los adoptan como pavos. Entonces estos aguiluchos comienzan a comer algarrobas, gusanos, y de pronto una vez ahí con el pico hacia abajo, ¿verdad? Comiendo y gordo, 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 ¿verdad? Estaba llamando a alguien que, gordo, gordo. Estaba ahí rascando y de pronto ve una sombra tremenda que pasa ahí. ¿Qué es eso? Y voltea y ve un águila impresionante volando ahí arriba. Y el aguilucho y los demás, cómo quisiera ser águila. Y llegó el jefe de los guajolotes, o del pavo, para que me entienda. Llegó y le dijo, tú no puedes volar porque tú eres un pavo, tú eres un guajolote. Lo más que puedes es revolotear, mira. Y no pudo volar. Pero los aguiluchos decían, cómo quisiera yo ser eso. Y por ahí andaba un búho, yo no sé si esa es palabra náhuatl o no, un sopilotl.
Ese sí es náhuatl, es un gallinazo en otros, ¿verdad? Y había un búho, una lechuza, ya ves que tienen la característica o la, ¿cómo se llama? De ser sabios. Y los vio y dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí con los guajolotls? Y dice, ¿cómo que qué hacemos aquí? Pues es nuestra familia. Y dicen, no, ustedes son águilas. ¿Qué? Ustedes son águilas. Pero el jefe de los guajolotes me dijo que nosotros no, que éramos guajolotes. Y el búho le dijo, extiende tus alas. Unas alas tremendas. Y le dijo, mira tu pico, véanse sus picos. Ustedes son águilas. Ve las garras que tienes. Eres un águila. Déjame decirte que como hijo de Dios, tú eres un vencedor. Jesucristo ha conquistado el pecado y ha conquistado a Satanás y ha conquistado la muerte, y la palabra de Dios dice en Romanos 8 que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores, y nosotros escuchamos la voz del jefe de los guajolotes que se llama Satanás y te dice, no, tú puedes seguir echándole a la chela, no, tú síguele en la fiesta, tú síguele en la borrachera, tú síguele en el adulterio, tú siempre vas a ser igual, en lugar de escuchar la voz del Espíritu Santo que te dice, tú eres un hijo de Dios. Y el apóstol Pedro dice, a ustedes que son extranjeros y peregrinos en no son de este mundo. Tengan una buena conducta, desechen los deseos de la carne. Déjeme decirle, sí se puede. Necesitamos compromiso, que no nos gusta, y necesitamos dedicación, decisión. ¿Puede usted comprometerse con el Señor Jesucristo? ¿Puede usted tomar esa decisión? No solamente dice que se aparten de los pecados, de los deseos pecaminosos, sino también dice, porque cuando ustedes viven de esa manera, llevan a los murmuradores a glorificar a Dios. Cuando tú te apartas de las cosas pecaminosas, de los deseos pecaminosos, la gente comienza a glorificar a Dios. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Persiguió a la iglesia y de pronto tuvo la conversión en el camino de Damasco, y la gente escuchaba y decía, ¿se acuerdan de ese Pablo que nos venía a perseguir y que asolaba la iglesia? Dice, ahora es cristiano. Y dice, y glorificaban a Dios en mí. Lea el libro de Gálatas capítulo 2, ahí él narra lo que sucedió, glorificaban a Dios. Y escuche, cuando tú das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, la gente a tu alrededor va a comenzar a decir, pero ¿cómo le hizo? ¿Qué pasó? Y van a glorificar a Dios en ti. Y mucha gente te ve y te critica, pero en realidad anhela que ellos pudieran tener lo mismo que tú. Hay algunos que llegan y dicen, oye, ¿qué es lo que tienes tú que yo no tengo? Yo quiero lo que tienes tú. Así me pasó con un profesor de inglés que tenía en la universidad. Le hablé en inglés y dijo, ¿dónde aprendiste inglés? Le dije, como decimos los mexicanos, Le dije, pues estudié en los Estados Unidos, nada más por eso. Pero me dice, ¿no sabes qué? Yo veo en ti algo diferente a tus compañeros. ¿Qué es? Le dije, ¿será que soy cristiano? Me dice, eso es. Que eres cristiano. Él sabía lo que eran los cristianos y me dice, eso es lo que tienes que decir. La gente sabe cuando tú eres cristiano, cuando das buen testimonio, pero cuando das mal testimonio van a decir como el hermano yo no quiero saber absolutamente nada de los cristianos. En segundo lugar, no solamente llevando una vida ejemplar, sino en segundo lugar, ¿cómo puedes vivir para impactar? En segundo lugar es reconociendo y obedeciendo a las autoridades. Y esta es el arma más poderosa que dice el apóstol Pedro, que puede hacer callar la ignorancia de los que nos acusan sin fundamento, como dice el verso 15. Pero al mismo tiempo, esto de reconocer a las autoridades y obedecerlas causa mucha resistencia de nuestra parte. Porque esta arma se llama sumisión. ¿Y what? Y nosotros por naturaleza no somos sumisos, es más, somos rebeldes. Y le voy a decir por qué somos rebeldes. Porque somos unos hijos de Adán.
Usted pensó, ¿qué va a decir el pastor? Se va a pasar. No, no. Somos hijos de Adán. ¿Y se acuerda? Adán fue rebelde. Dios le dio un mandato: no comas, de todos los árboles puedes comer, menos de este. Y como niño chiquito, mira, todo esto, aquí puedes jugar con todos estos, menos con este. ¿Qué hace el niño chiquito? El que le dijiste que no, ese va y agarra. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a ser rebelde al niño? Se llama la naturaleza de Adán. Somos hijos de Adán y por naturaleza somos rebeldes. Entonces no nos gusta obedecer las autoridades. Y claro, uno de nosotros, cualquiera de nosotros ha sido rebelde. Y si ha habido un rebelde aquí, yo reconozco que en mi juventud fui sumamente rebelde a mis papás, a las autoridades, a lo que fuera que tuviera autoridad. Yo decía, yo hago lo que a mí se me pega la gana y no tengo que seguir las autoridades. Hasta que el Señor Jesucristo vino y transformó y ha transformado y está transformando mi corazón. Y dice, fíjese lo que hace que nosotros podamos someternos a las autoridades. Dice el verso 13, a ver, léalo conmigo. ¿Por causa de qué? Por causa del Señor, sométanse a todas instituciones humanas. En otras palabras, por amor al Señor, por amor a Cristo, sométete a toda institución humana. Es decir, nos tenemos que poner bajo la autoridad de las instituciones humanas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La palabra que quiere decir someter, o que se traduce someter, es muy interesante. Es una palabra griega que quiere decir ponerse en orden. O sea, acomodarse en orden. Y lo que Dios quiere es que haya orden en la vida. Y Dios es la cabeza y Cristo es como dice, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Y Él pone el orden como debe de estar. Satanás vino a destruir el orden y vino a causar caos. Y Dios lo que dice es ahora, ponte en orden voluntariamente. Ahora, no significa, por ejemplo, entonces tengo que estar de acuerdo con los tiranos como Kim Jong-un en Corea del Norte. No, entonces tengo que obedecer a todo lo que dicen estos. Es más, el otro día salió un video bien curioso que decía así el video: pruebas de que Dios está usando a Donald Trump. Pruebas de que Dios está usando a Donald Trump. ¡Wow! Qué impresionante. Bueno, en la Biblia hay pruebas, y es completamente creíble, que Dios utiliza hasta la burra de Balaam. O sea, Dios puede utilizar a cualquier persona. No quiere decir que porque Dios utiliza, o que Dios está haciendo esto, Dios utilizó a Ciro, ¿se acuerdan? El rey persa. Y no era creyente, y sin embargo en el libro de Isaías lo llama mi siervo, y utilizó para liberar a los judíos. Dios utilizó al faraón para endurecerse, para mostrar sus maravillas. Dios utilizó a Nabucodonosor, no era creyente. Dios utiliza a cualquier persona, y no quiere decir entonces que porque y ese tipo de títulos únicamente siento que confunden a las personas. Le digo, yo no estoy en contra estoy en contra de que se critique al presidente sin fundamento. Yo puedo tener mi opinión y me la guardo para mí, pero yo voy a orar por el presidente. No quiere decir que me voy a poner en contra. Ahora, obviamente va a decir, entonces tenemos que someternos a Maduro y todo lo que está haciendo allá en Venezuela, y está matando a la gente y que está poniendo los caminos para que no pase la ayuda humanitaria, y tenemos que... ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? Wow, está tremendo, ¿no? Nos ponen un dilema tremendo. ¿Se acuerda de las parteras en Egipto? El faraón mandó llamar a las parteras y les dijo, a todos los varones que nazcan los van a matar, porque ya se están multiplicando mucho. Nada van a dejar a las mujeres. Cuando una mujer israelita dé a luz, si es hombre, lo avientan al río para los cocodrilos, y las mujeres las dejan. ¿Qué hicieron las parteras?
no obedecieron. ¿Por qué no obedecieron si la Biblia dice que nos tenemos que someter a todas las autoridades? ¿Por qué no obedecieron? Porque hay un principio que se llama el valor de la vida. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y en Génesis capítulo 9 dice que no podemos nosotros cobrar las vidas humanas. Y entonces tenemos que, cuando hay algo que se llama la desobediencia civil, y es cuando un principio de Dios está siendo violado por una orden o un mandamiento de una autoridad humana. Entonces no podemos nosotros en ese caso obedecer, pero en todos los demás nosotros tenemos que obedecer. Tal vez no nos guste, porque les digo, somos rebeldes, pero si nosotros queremos que Dios obre su perfecta voluntad, podemos rendirnos a su autoridad, a la autoridad de Dios. ¿Y cuáles son las autoridades que dice la palabra de Dios? Al rey, a los gobernadores, dice a los jefes, y aquí está lo tremendo. Hay jefes buenos y amables, pero hay unos jefes que son ¿qué? Difíciles de soportar. Y la Biblia dice, aún sométete a ellos. ¿Por qué? Porque dice, cuando tú haces esto, vas a hacer callar a los incrédulos. Y fíjese lo que dice el verso 15, dice, porque esta es la voluntad, que haciendo el bien, hagan callar a los incrédulos. Así es que, fíjese todo lo que decían los incrédulos en el tiempo de Pedro. Para los romanos, los cristianos eran unos caníbales. ¿Por qué creen que los romanos decían que los cristianos eran caníbales? ¿Se imaginan? Los cristianos son unos caníbales, porque en sus fiestas comen la carne de Cristo. Entonces somos caníbales. Hombre, los cristianos hacen orgías. ¿Por qué cree que los romanos creían que los cristianos, los romanos creían que los cristianos hacían orgías? Dice, porque la Biblia dice que en sus reuniones se aman unos a otros. Los romanos creían y decían que los cristianos eran ateos. ¿Por qué cree que los romanos creían que los cristianos eran ateos? Porque solamente doblaban su rodilla ante un solo nombre, Jesucristo. Y no creían en todas las deidades que tenían los romanos. Entonces eran ateos. ¿Sabe que por eso hay mucha gente que no entiende, no sabe lo que es el cristianismo, pero que dice cosas sin entenderlas? Y nos acusan de cosas que ni siquiera saben. Y finalmente dice en el verso 21, entonces, ¿cómo puedes vivir como seguidor de Jesucristo? Llevando una vida ejemplar, reconociendo y obedeciendo a las autoridades, y en tercer lugar, sigue el ejemplo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo padeció por nosotros. Pedro fue testigo de cómo el Señor Jesucristo, en una tormenta tremenda, mientras que ellos pensaban que se iban a ahogar y decían, Señor, Señor, ¿no te importa que nos ahogamos? El Señor Jesucristo se despertó. En medio de una tormenta, el Señor Jesucristo está dormido. Y es la única mención en la Biblia que nos dice que Jesucristo estaba dormido en medio de una tormenta. Y los discípulos como locos, nos vamos a morir. Y cuando fueron y le dijeron, Señor, ¿qué no te importa que nos morimos, que nos ahogamos? El Señor Jesús se levantó y le dijo al viento, cállate, y al mar le dijo, estate quieto. Y hubo una gran paz. Y los discípulos se quedaron, ¿qué es esto? Y se preguntaron algo tremendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y el Señor Jesús les dijo, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué les faltó la fe? Yo estoy en su barca, ¿no? ¿No es verdad? Yo estoy en su barca. ¿Se va a hundir su barca cuando el Rey de Reyes está en la barca? Escucha, tal vez estás pasando por una tormenta, pero si el Rey de Reyes está en tu vida, no se va a hundir tu barca. ¿Está el Rey de Reyes en tu vida? ¿Está el Señor de señores en tu vida? ¿Está el autor de la vida en tu vida? ¿Está el creador de todas las cosas en tu vida? Pero no solamente eso. Pedro fue testigo cuando murió Lázaro. El Señor se acercó a esa tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto se levantó y caminó. Pedro vio cómo Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza y Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Pero Pedro también vio cuando Jesús se sometió a Pilato.
Y cuando Jesús se sometió a las autoridades romanas, y cuando Jesús se sometió a los sacerdotes. Y por eso nos dice, sométanse a las autoridades, porque Jesucristo es nuestro ejemplo, porque Él sufrió por nosotros y nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es algo tremendo. Jesucristo es nuestro pastor. Y dice algo tremendo. Fíjense en el ejemplo de Jesucristo. Cuando le maldijeron, ¿qué dijo el Señor Jesús? No respondió ni amenazó. Jesucristo llevó nuestros pecados en el madero. ¿Sabes por qué llevó nuestros pecados en el madero? Porque era la única manera de salvarnos. Era la única manera de perdonarnos. Era la única manera de transformarnos. Y la única manera para salvarnos era que Él padeciera sufrimiento. Y Él padeció por nosotros. Y dice, ustedes, dice el apóstol Pedro, para esto fueron llamados. Porque Jesucristo padeció por nosotros, para que sigamos sus pisadas. Y luego dice algo tremendo, porque antes eran como ovejas descarriadas, no había orden, había caos. Sin embargo, ahora han vuelto al pastor y al obispo de sus almas. Ahora hay orden y hay autoridad sobre ustedes. ¿Le gusta el compromiso? Si a usted le gusta el compromiso, el Señor nos está llamando a un compromiso. ¿Cómo podemos vivir una vida que impacte? Aquí lo acabamos de ver. ¿Usted está dispuesto a vivir una vida que impacte? Dé un buen testimonio. Aléjese ya, decida en esta tarde, Señor, tú sabes todas las cosas que me llaman la atención y que sigo practicando en mi vida, y tú sabes, Señor, yo sé que eso no te agrada. Ayúdame, Señor. Llénate del Espíritu Santo en esta tarde. ¿No te gusta someterte? A mí tampoco. A nadie nos gusta someternos porque somos hijos de Adán y porque somos rebeldes por naturaleza. Pero cuando estamos en Cristo, tenemos que someternos a Él y ponernos en orden. Y hagamos callar a las personas que hablan y acusan falsamente. Porque estamos siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa a quien juzga justamente. Jesucristo sabe por lo que estás pasando. Lleva tu causa al Señor Jesucristo.